Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha hacia el fondo? Bueno, qué responsabilidad sentarme hoy acá adelante con Máximo, con el gallego que sé que está por acá, frente de tantos compañeros, tantos militantes, tantos cuadros. Por ahí lo vi a Santi, bueno, Ramiro, estaba Juan Manuel Fernández por ahí, estaba Juan de Bandi, ¿dónde anda, compañero diputado provincial? Y la verdad que en estas épocas se hace lindo, y les decía, una responsabilidad importante poder charlar con ustedes, porque a mí me ha tocado, sabrá el destino por qué, y seguramente la organización política a la que pertenezco, la Cámpora, y la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo que a mí me tocaran ocupar algunos roles y llevarme algunas experiencias históricas. Compañero. Les decía que me han tocado gestionar. Ramiro me presentó como secretario de Comunicaciones y presidente de AFTIC, nombre raro que duró poco, 6 meses, desde junio del 2015 hasta el 28 de diciembre del mismo año. Pero bueno, antes de eso fui militante político, milité en Hijos, milité en la Facultad de Derecho, en NBI, y desde que se construyó la Cámpora milito en ese espacio. Y la verdad que haber puesto ese conocimiento, el conocimiento adquirido en la facultad y sobre todo los años de militancia en gestionar un sector tan complicado como las telecomunicaciones, que ustedes los conocerán de los teléfonos celulares, que calculo todos deben tener por lo menos uno, pero que también lo conocerán de nuestros satélites geoestacionarios, que por primera vez en la historia argentina no orbitan, sino que se encuentran a 36.000 kilómetros sobre nuestro país, y estoy hablando de ARSAT 1 y ARSAT 2, y también del Plan Nacional Argentina Conectada, la Red Federal de Fibra Óptica, los núcleos de acceso al conocimiento, el temita del 4G, que ahora lo han puesto de vuelta en tema. Pero bueno, la propuesta había sido un poco comparar las formas de gestión. Este gobierno actual ya lleva un poco más de 6 meses y lo primero que hizo fue a través, si no recuerdo mal, creo que fue lo primero, el decreto 267, un DNU, por decreto, fusionó 2 organismos y modificó 2 leyes de la democracia. Me refiero a la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, la Ley de Telecomunicaciones. La Ley de Medios es bastante más conocida y, es más, estoy seguro que hasta Máximo puede dar mejor cuenta que yo de lo que es la Ley de Medios, porque si bien está bien lo de la convergencia tecnológica, es cierto que tendemos a que por un solo cable lleguen todos los servicios audiovisuales. Lo cierto es que no pareciera que tiene tanto que ver un canal de televisión de aire o la programación del cable con la velocidad y la calidad con la que tiene que transmitir un teléfono celular. Digo, son como cuestiones distintas, y uno tiene que ver con la cantidad de licencias y con promover las voces, y por otro lado lo que se regula en general es precio y calidad, que es lo que uno como usuario de telecomunicaciones está buscando. Pero bueno, algunas cosas se han hecho. Les decía, por lo pronto un DNU
el 267 del 2015, que en rigor arranca un poquito antes. Yo fui funcionario hasta, entiendo yo, el 28 de diciembre de 2015, o sea, un poco después, al mismo tiempo que Martín Sabatella. Pero no me voy a olvidar más el día 23 de diciembre. Yo había conversado 1 o 2 veces con el ministro de Comunicaciones, con Aguad, después de que asumió. Ya polémico el decreto por el cual crean el Ministerio de Comunicaciones y ya no se entendía muy bien si el AFCA y AFTIC, o sea, los dos organismos reguladores, dependían o no dependían del ministerio y quién era la autoridad de aplicación. Ya habían hecho medio lío con eso. Pero el ministro Aguad me llamó el día 23 de diciembre, exactamente 10 minutos antes de salir a dar una conferencia de prensa, y me dijo lo siguiente, que repitió después en la conferencia de prensa. Me avisó, me informó que el gobierno nacional iba a intervenir, los dos organismos, iba a intervenir AFCA y AFTIC, y que no los iban a fusionar ni iban a modificar la ley de medios. Textuales palabras, además él lo repitió en la conferencia de prensa del día 23 de diciembre. Mi primera pregunta fue si iban a intervenir solamente los representantes del Poder Ejecutivo, que éramos 2, o sea, todo el directorio, porque el directorio de AFTIC tenía presencia del Poder Legislativo, tenía 3 miembros designados por el Congreso de la Nación, 1 por el Frente para la Victoria, 1 por el Frente Renovador y 1 por Cambiemos. Mi pregunta era, bueno, ¿podría sonar interesante que sean los miembros del Poder Ejecutivo? No. Un interventor por cada organismo, me dio los nombres de los interventores y listo. Lo que sí me reiteró en esa conversación, no vamos a fusionar ni vamos a modificar la ley de medios hasta que llegue al Congreso una nueva ley. Muy bien, a los 10 minutos efectivamente surge la conferencia de prensa con una intervención por decreto simple, modificaban no una sino 2 leyes del Congreso. Bueno, parece que el no vamos a modificar, no vamos a fusionar los organismos y no vamos a cambiar la ley de medios les duró un día hábil, porque el 28 de diciembre sacaron el DNU 267 y efectivamente hicieron lo que Aguad me dijo que no iban a hacer. Y ahí empiezan a aparecer varias cosas para comparar. Por un lado, ¿cuál es el diseño institucional que nos imaginamos desde un proyecto nacional y popular y federal? Bueno, por lo pronto que los usuarios y los consumidores estén representados, por lo pronto que los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones estén representadas en el directorio. Por eso había un consejo federal en donde estaban los usuarios, estaba la industria, estaba el sector, estaban las grandes empresas, las pymes y las cooperativas, que designaban un director y que además eran quienes podían removernos a los miembros del directorio de este organismo. Había 3 representantes del Congreso Nacional, primera, segunda y tercera minoría parlamentaria, y había un representante por las provincias. Ya las provincias tenían una voz en ese directorio. Bueno, el diseño nuevo institucional es ligeramente distinto. Arrancó con 4 miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo. Nosotros teníamos 2 designados por el Poder Ejecutivo. Los miembros del Poder Legislativo recién se designaron, creo que hace una semana, 15 días. Nosotros no empezamos a funcionar en AFTIC sin la representación de Cambiemos. O sea, desde la primera reunión de directorio de AFTIC ya teníamos en la mesa al representante de la oposición de Cambiemos, que era el exdiputado Giubergia, del radicalismo. Después se sumó José Peluc por el Frente Renovador. Y con ello fue que gestionamos 6 meses. Hace poquito, así que desde ahí ya hay algunas pequeñas diferencias. No usuarios y consumidores, no cooperativas y pymes, no provincias. Todo, y en nuestro diseño había solo 2 por el Poder Ejecutivo, contra 7 en total. Ahora son 4 del Poder Ejecutivo, contra 7 en total. O sea, cosa que tengan que negociar, dialogar o consensuar. Parece que eso lo dejamos en la campaña. Pero bueno, estas son cuestiones de diseño institucional que pueden perfilar, uno podría decir es una cuestión coyuntural, un gobierno que recién arranca, necesita
fortalecer. Y bueno, vamos a ver qué cuestiones de fondo empezaron a trabajar. ¿Qué son las cosas que cambiaron de la ley Argentina Digital? Una de las cosas que cambiaron fue el artículo 94. Que el artículo 94 ahora quedó como que las telefónicas, Telecom, Telefónica, Claro, no pueden brindar servicio de comunicación audiovisual hasta dentro de 2 años, probables creo que por 1 o 2 más. Discusión aparte, a mí me interesa más qué es lo que sacaron para poner eso, porque lo pusieron en este artículo 94. Se iban a establecer zonas de promoción dentro del país, una vez determinado cuáles eran las zonas que había que promover, sobre esas zonas se iba a trabajar más intensamente. Fomento y resguardo de las redes comunitarias, digo, los que usan mucho internet o lo que les gusta mucho las comunicaciones, sabe que en general se arman redes comunitarias por afuera de los esquemas de las grandes empresas. Esto estaba cuidado. Y después también se hablaba de incentivos para el despliegue de infraestructura regional y el fortalecimiento de actores locales. Asignación de servicio universal, de fondos, de dinero, para actores locales. ¿Quiénes son los actores locales? Cooperativas y pymes. Bueno, eso lo borraron. Y también establecer asimetrías regulatorias. ¿Qué es asimetría regulatoria? Es que uno chiquitito lo tenés que cuidar más que uno grande. O sea, no podés aplicar la misma ley para uno grande que para uno chiquito. Ante cualquier duda, consulten el derecho laboral. Derecho del trabajo, creación del primer peronismo, establece justamente eso, que no trato igual al empresario que al trabajador. La balanza no es neutral en este caso. Hago más fuerza por el más débil. Acá es lo mismo. No puedo regular igual a Telecom, a Telefónica o al Grupo Clarín que a la Cooperativa Santa Rosa de la provincia de La Pampa o a la de Villa Gesell. No puedo, porque si las regulo igual, le pongo las mismas reglas, te la van a comer. El más grande se come al chico, capitalismo puro y duro. Eso se llevaron puesto. Otra cosa que se llevaron puesta y que pasó como bastante desapercibido, tiene que ver con la potestad de regular precios y tarifas. La ley argentina digital le permitía a la autoridad de aplicación que, si bien en principio los precios son libres, poder actuar frente a un interés público o a un desbarajuste de las tarifas. Eso lo eliminaron con el decreto 267, o sea, tenemos un organismo regulador que no regula tarifas, en ningún caso. Sí quedó por ahora un capítulo específico de derechos y obligaciones de los usuarios en materia de telecomunicaciones. Eso por ahora quedó. Pero bueno, esto creo que son algunas pinceladas de por dónde van los cambios, que tiene bastante sentido si uno lee las declaraciones del ministro Aguad de estos últimos 2 días. Creo que hoy dijo algo así como que estaba bien el tarifazo, creo que no lo llamó así, pero dijo el ajuste de tarifas, está bien en virtud de la teoría del derrame. El ministro Aguad es abogado igual que yo, o sea que si él puede hablar de economía, yo también. La teoría del derrame parece que hablara de otra cosa más que de tarifazo. La teoría del derrame tiene que ver con una lógica capitalista que es: permítanle al capitalista ganar toda la plata que pueda, que en función de la rentabilidad de su empresa, y mientras a los que tienen plata les va muy bien, dice algo bastante sensato, es: nadie necesita 10 casas. Con 2 o 3 te alcanzan, lo que te vaya sobrando lo vas a derramar en los que están más abajo en la pirámide o en la escala social. El liberalismo, a ver, como cualquier teoría, uno es falible, o uno, en realidad es falible, uno la pone a prueba. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿dónde se aplicó esto? En el mundo se aplicó, sí, bastante. Desde Adam Smith y un poco antes para acá,
se viene aplicando. Ahí veo la cara de algún contador y licenciado en administración que me va a revolear con algo. Esa teoría, que como teoría tiene una hipótesis que es que mientras mayor ganancia, mayor rentabilidad tienen los capitalistas, más se derrama, mejor le va a los que están abajo en la pirámide. Nunca se comprobó. Por el contrario, mientras menos regulación y menos reglas de juego, menos inversión, menos distribución del ingreso. De hecho, nunca se movió el famoso cociente de Gini como se movió en estos últimos 10, 12 años. Y con las grandes empresas pasa más o menos lo mismo. Para que, ustedes saben, para que funcionen los teléfonos y funcione cualquier otra cuestión que requiere infraestructura, hace falta inversión. O sea, que alguien ponga plata. Yo voy a usar datos de una nota de Telam del 16 de junio de 2016. O sea, de Telam, Telam. Con los datos de inversión. Es muy gracioso porque justifican, arranca así. El aumento de tarifas de la telefonía celular, más o menos del 15% a partir de julio, o sea, ahora se viene un tarifazo nuevo, Telam me está avisando acá, acompaña el incremento de las inversiones realizadas y las previstas por las empresas. ¿Realizadas desde cuándo? Desde el 2012. Yo asumí en abril de 2013. O sea, acá para justificar aumento no hay pesada herencia. Hemos logrado que las empresas inviertan, 2012 para acá. Pero es muy interesante ver un poquito estos números y ver si aplica la teoría de la desregulación o no. En 2012 las empresas, según los datos de esta nota de Telam, invirtieron 4.383 millones de pesos. Yo asumí en abril de 2013, en 2013 fueron 6.187 millones de pesos, 2.000 millones de pesos más. Del 2013 al 2014, y esto también para saberlo, cuando uno gestiona, y creo que sirve como diagnóstico de la realidad, lo charlábamos hace un rato, las medidas económicas, las medidas de gestión no impactan al día siguiente. O sea, cuando uno escucha un anuncio hoy, tiene que suponer que el impacto va a ser en 3, 4 meses. Por lo tanto, si realmente esto en algún momento empieza a mejorar, tendríamos que haber escuchado el anuncio de la mejora hace un par de meses. O sea, la lluvia de inversiones la tendría que haber anunciado concretamente hace algunos meses atrás. Como yo no escuché ningún anuncio de ninguna lluvia, más allá de las tormentas de los últimos 15, 20 días, supongo que los próximos meses no va a venir el impacto y el efecto. Por el contrario, lo que va a venir es el impacto del aumento de tarifa de julio, que lo avisaron hace 2 meses. Lo que va a venir es el impacto del tarifazo, si es que efectivamente se aplica. Yo confío plenamente en que estamos haciendo lo que hay que hacer, que es militándola, peleándola lugar por lugar, básica por básica, centro cultural por centro cultural, sociedad de fomento por sociedad de fomento, y cada uno de nosotros buscando la firma y convenciendo al vecino de que la acción directa funciona y es lo único que tenemos para evitar esto que claramente no tiene ningún sentido, como es el tarifazo en servicios públicos que hacen a la vida y a las necesidades básicas de la gente. Pero les decía, en 2013 pasamos de 6.100 millones de pesos a 16.000 millones de pesos. Un aumento de 10.000 millones de pesos, año contra año, el 2014. El 2015 se fue a 20.157 millones de pesos, otro aumentito importante, casi 5.000 millones de pesos más. Y ahora están anunciando un 25% de aumento, siempre están hablando en pesos, lo que iría a que esto se fuera a 25.000 millones de pesos, el aumento para este año de inversiones de las telefonías celulares. Ese es el anuncio. ¿Qué pasó entre el 2012 y el 2015? Les voy a leer un dato que además hace la comparación de las gestiones. Las sanciones impuestas a las empresas de telefonía. En el 2012 fueron 60 millones de pesos. Va a parecer poca plata. Sí, es poca plata. Una de las cosas que cambiamos en la ley de telecomunicaciones fue cómo se sancionaba a las empresas, porque la medida de la sanción en pesos tenía que ver con el precio de la tarifa de la telefonía fija, que efectivamente estaba fija del 2003. Por eso cuando uno va al abono telefónico del teléfono fijo es bajo. Y todas las multas están relacionadas con esa tarifa fija. Por eso
Si vos me decís 60 millones de pesos, sí es poco. Pero bueno, veamos qué pasó del 2002 al 2013. Pasamos de 59 millones de pesos a 114 millones de pesos. Más o menos el doble. Y en 2014, 280 millones de pesos. Siempre con la tarifa fija. O sea, que esto fue aumento de la gestión de control, aumento de la cantidad de sanciones impuestas, mejora de la eficiencia del sector de control del organismo. Y después en 2015, que no fue hasta fin de año, ya estábamos de vuelta en 160 millones de pesos, porque en 2014 hubo varios cortes masivos y que eso implicó un aumento muy grande. Ahora, si uno agarra esa secuencia, con el aumento de las inversiones, vea que hay una relación. O sea, sin duda hubo otros factores, sin duda la licitación de 4G tuvo que ver, otros incentivos, otro contexto económico, sin lugar a dudas. Pero lo cierto es que hay una relación entre el ejercicio de la potestad de control del Estado y la inversión de las compañías. Comparando gestiones, hace poquito salió el informe de ENACOM, AFTIC, los últimos 6 meses impuso 79 sanciones, en 6 meses. Con este organismo, además, con la oposición en el directorio. ¿Cuántas sanciones puso ENACOM en este periodo? Dicho por ENACOM. ¿Algún número? ¿Alguna idea? 0. O sea, uno podría proyectar que el nivel de inversión no habría demasiado incentivo por parte de las empresas para que crezca. Eso, creo yo, es un poco lo que cambia de una gestión a otra. Y lo que cambia también tiene que ver con la mirada y el foco de atención que uno le pone. Nosotros, y esto lo hemos dicho y lo dice la ley de telecomunicaciones claramente, arrancamos con el foco puesto en el usuario. Le dejamos de decir cliente. Antes se le decía cliente. Pusimos foco en el usuario. Empezamos a pensar en cómo usamos las telecomunicaciones, cada argentina en su casa. Después pensamos en las empresas, no las de telecomunicaciones, en las industrias. Cómo necesitan hoy Internet las industrias, porque se está volviendo casi como, iba a decir como el gas, espero que no, como la electricidad. Digo, una industria en el interior del país, en cualquier provincia, necesita Internet, necesita conectividad para crecer, para desarrollarse. Los pueblos necesitan conectividad. Lo empezamos a pensar así. El siguiente círculo concéntrico que pensamos fueron las cooperativas y las pymes. Ustedes saben que en Argentina hay cooperativas de telefonía anteriores a Entel. Se le dice prehistóricas. Después vino Entel, después vino la privatización. Las cooperativas siempre existieron. Y finalmente, en el círculo estaban las grandes empresas. Sin duda hay que pensar en la industria, hay que pensar cómo hacen las empresas para poner antenas. Si no pueden poner antenas de telefonía, no van a andar los teléfonos. Tiene que haber espectro radioeléctrico, que es otro gran tema que anda dando vuelta. Nosotros hicimos la licitación de espectro radioeléctrico más grande de la historia, en el año 2014. En un año y pico la licitamos y en un año ya todas las capitales de provincia tienen 4G. Y lo pusimos por escrito en el pliego. Nunca se había hecho en Argentina, en un pliego ponerle las obligaciones a las empresas. Entonces, es cierto que hay que mirar a las grandes empresas y cómo no impedir que hagan inversiones. Pero una cosa es no impedir que hagan inversiones, obstaculizando poner antenas, y otra cosa es, que es lo que creo que hace este gobierno, es solo pensar en las grandes empresas y cómo hacerles fácil la vida. Con esta teoría del derrame, y vuelvo a lo que decía el ministro Aguad, si nosotros le dejamos hacer a las grandes empresas lo que quieran, todo va a andar mucho mejor, porque ¿qué otra cosa quieren las empresas que tener mejor calidad para vender más servicios, para que la gente consuma más y si está contenta va a gastar más plata? Entonces a la empresa le conviene que los servicios anden bien. Esa es la teoría del derrame aplicado a las telecomunicaciones. No funciona así. Si uno no tiene un Estado presente, regulador, que controla y que piensa fundamentalmente en el usuario y que es usuario de telecomunicaciones, te pasan estas cosas, como que el gran plan de acceso a Internet no pasa por ningún plan de infraestructura, sino pasa por permitirle a la gente comprar celulares en cuotas,
que nosotros no teníamos la necesidad de hacerlo, y con esto termino, porque nosotros nos tocó regular en un momento fantástico de la historia argentina. Cuando uno ve la evolución de las telecomunicaciones entre el 2013 y el 2015, todos los números dieron bien. Pasamos de 45.000 celulares a 45 millones de celulares. ¿Por qué? Porque nos iba bien, porque a la gente le iba bien, porque tenía la estúpida idea en la cabeza y vivía en la fantasía de que se podía comprar un celular, de que podía contratar internet, de que podía contratar un servicio de cable. ¿Por qué? Porque tenía plata. Y esto es básico. Nosotros no necesitábamos, y mirábamos todo el tiempo, hablábamos con las empresas que fabricaban celulares, y no necesitábamos incentivar la demanda. De hecho, fíjense, el primer trimestre del 2015 no se vendieron tantos celulares. ¿Por qué? Porque la fábrica, por un tema que tenía que ver con la restricción cambiaria, no se llegaron a fabricar tantos celulares como se demandaban. Se vendieron pocos, pero la gente estaba urgida de comprar celulares. De hecho, cuando se pudieron empezar a fabricar, se vendieron alrededor de 10 millones de celulares el año pasado. 11 el anterior y 13 el anterior, pongo una cosa así, creo que 13, 11 y 12 millones de celulares. En un año. No hacía falta un plan canje, ni un plan ahora 12 de celulares baratos, porque la gente los podía comprar. ¿Cuál es el plan de telecomunicaciones que anunciaron hace un par de días? Facilitarle a la gente la compra de celulares baratos. Que además, si los planes de telefonía, de internet, de cable, de gas, de luz siguen aumentando lo que aumentan, uno le puede regalar el teléfono, pero no lo va a poder usar porque no va a poder pagar la cuota mensual. Sé que podríamos charlar mucho sobre el tema. Me parece que para comparar las gestiones hay mucho para hablar. Espero que en alguna de las preguntas me dejen volver a decir algunas cosas. Queda mucho por comentar de las políticas de telecomunicaciones. Y algo que les digo al pasar, después si quieren en alguna pregunta profundizamos. Las primeras 6 medidas de este gobierno tienen nombre y apellido y favorecieron a una sola empresa. ¿Se imaginan cuál es? Así que nosotros favorecíamos a los usuarios, ellos favorecen ni siquiera a todas a una sola empresa. Eso creo que es el resumen de cómo comparar la gestión de los últimos 12 años a la que empezó hace apenas ya 7 meses. Muchas gracias. Excelentísimo, muy agradecidos. Les paso un pequeño chivo. Hay planillas acá en el Café Jardín.